Bueno, no tienen que hacer tanta bulla, hagan su salida en silencio. Debería estar aquí a esta hora nuestra hermana Nubia Manosalva y su esposo, quienes eran nuestros invitados para hablarnos en esta mañana. Pero como ya la mayoría saben, en las horas de la madrugada nuestro hermano Luis partió para estar con el Señor. Por eso Nubia no está aquí. Nubia está muy interesada en compartirle a la iglesia lo que Dios está haciendo allá en España y las necesidades que hay, que la iglesia conozca eso. Así que ella me ha pedido que invite a ustedes para venir este martes, y ella va a estar aquí con nosotros porque el domingo próximo ya no puede. Así que por favor, yo estoy pidiéndoles a todos ustedes que el martes vengan para escuchar. Yo creo que vale la pena apoyarla y vale la pena de estar aquí para oír lo que Dios está haciendo y para que la iglesia siga apoyando a ella como misionera nuestra. ¿Está bien? Por favor, no se les olvide, si queremos verdaderamente honrar la memoria de Luis, valdría la pena hacer un esfuerzo y venir acá el próximo martes. Como no están todos aquí, cuando mi esposa esté dando los anuncios va a recordar eso, ¿no? Yo quiero pedirle ahora a la iglesia que se coloque de pies y que todos hagamos una oración de acción de gracias a Dios por la vida de Luis. Luis, como ustedes lo saben, fue un hombre que nunca dijo no a servirle al Señor y a la iglesia. Nunca dijo no. Siempre estuvo allí. Siempre era uno de los primeros. Siempre fue un ejemplo, tanto como servidor, como miembro del consejo. Siempre estuvo allí, siempre. Y nunca dijo no para servirle al Señor. Aunque no estaba bien de salud, ahí estaba Luis, dándonos un ejemplo. Pero en este momento queda una esposa y unos hijos, especialmente esa esposa, Miriam, que ha tenido unas experiencias grandes con Dios. Este es el momento que más necesita de nosotros y de nuestra oración ante el Señor. Entonces me gustaría que oráramos. La hora del entierro y el día no lo sabemos aún. Yo espero que antes de terminar aquí ya sepa, para informarles. Si no, ustedes mismos estarán preguntando a qué hora es y con mucho gusto se lo diremos. Todos vamos a darle gracias a Dios por la vida de Luis y vamos a clamar por la familia. Todos, comiencen. Amado Dios y Padre, estamos aquí en este momento dándote gracias por la vida de Luis Manosalva, ese hombre que vimos aquí entregado a ti, a la oración y también al servicio de nosotros. Gracias por habernos dado un hombre como Luis. Gracias por haber tenido en él un amigo y un compañero, un hermano, un hijo tuyo. Señor, te pedimos que lo sanaras, pero en tu soberanía preferiste llevártelo. Así que te damos gracias. Pero ahora estamos pidiéndote por Miriam. Bendice a esa mujer. Ella se encuentra sola, pero que tú, Señor, le muestres que tú estás con ella. Señor, que la fortalezcas y la llenes con tu presencia por amor de ti. Que tengas misericordia de ella y de sus hijas, de sus yernos. Señor, estamos poniendo en tus manos la vida de todos ellos. Y ahora, Señor, nos disponemos para estudiar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense. Yo les he venido hablando a ustedes de la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros los seres humanos. Los temas
los hemos desarrollado con títulos como Viviendo bajo la autoridad de Dios y el del domingo pasado que ustedes recuerdan. Hoy quiero, con Biblia en mano, seguir observando algo que la iglesia debe conocer, que cada creyente debe conocer. No creo que el tiempo me alcance para desarrollar todo, pero a partir de este martes en 8, yo voy a estudiar esto con ustedes los martes en la noche. El título para hoy es Israel y los gentiles en la escogencia de Dios. Israel y los gentiles en la escogencia de Dios. Y cuando hablamos de la escogencia de Dios, tenemos que hablar de la soberanía de Dios. Y deberíamos agregar este tema que acabo de anunciarles frente a la responsabilidad del hombre. Todo lo que tenemos es iniciativa de Dios. Todo lo que somos es iniciativa de Dios, es su amor, es su gracia. Sin embargo, para que la plenitud de lo que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo, con cada uno de sus escogidos, cada uno de sus llamados que hemos obedecido el Evangelio, es menester que primeramente decidamos permanecer fieles en Él, en su enseñanza, tal como Jesús lo enseñó. Es menester que la iglesia despierte. Es necesario que tú despiertes. Nos hemos acostumbrado a llevar una vida muy religiosa, comprometida con el pecado y con el mundo, pero Dios nos está llamando a conocerlo a Él para que cada día la manifestación de su santidad se haga evidente en la vida de cada uno de nosotros. En Efesios capítulo 1, vamos a usar, la verdad, el estudio completo, que no lo vamos a dar hoy, está basado en 5 capítulos. Y yo quiero decirles cuáles son, para que ustedes esta semana los lean en casa, los mediten, los analicen. Primero es Efesios capítulo 1. Son 5 capítulos. Hoy pueden comenzar con Efesios, mañana lunes con lo que les voy a dar y así sucesivamente por 5 días. Espero que lo hagan. Efesios capítulo 1 es el primer capítulo. Luego en Romanos tendríamos los capítulos 9, 10, 11 y 12. Romanos 9, 10, 11 y 12. Estudien esos 4 capítulos como un solo tema que tiene que ver con la escogencia de Israel y también de los gentiles y cómo los gentiles han sido escogidos mientras Israel ha rechazado. Quiero pedirles el favor de hacerlo. Yo honestamente no quiero, permítame decirlo con todo mi corazón, no quiero seguir gastando palabras en el púlpito. La verdad, quiero que para mi vida y para la vida de ustedes, cada palabra que enseñemos aquí sea valorada como lo que es, creída, aceptada y obedecida, para que así se produzca lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ha hecho ya, para que salga a la luz lo que Él ha hecho ya en la vida de todos nosotros. Así que pensando en el tema Israel y los gentiles en la escogencia de Dios, vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante. Dice así: alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Permítanme explicarles algo. La palabra clave que no pueden pasar por alto, que deben memorizar, que deben tomar en cuenta, es en Cristo. ¿De acuerdo? Repítanmelo todos. En Cristo, todos. En Cristo. Esa es la palabra clave. Yo no quiero hablar de predestinación y de cosas parecidas, pero quiero decirles que en la soberanía de Dios, Él ha escogido y ha predestinado como ha querido, pero a partir de Jesucristo. Permítame decirlo de esta manera. Por decirlo de alguna manera, la primera persona que ha sido predestinada desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad es Jesucristo. Y que todo hombre y toda mujer que recibe el Evangelio y acepta a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, si llegó el mensaje a su vida y usted lo ha aceptado y permanece en él, usted está entre los escogidos de Dios. Pero aún estando entre los escogidos de Dios, usted y yo tenemos que permanecer en ello, porque si no permanecemos, hay consecuencias. Y no debemos permanecer ni religiosamente, ni como a nosotros nos parece. Tenemos que hacerlo conforme lo estableció Dios y lo ha revelado en su palabra. Así que vean otra vez el texto. En Cristo, todo. Mire lo que dice. Dice así, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Eso es desde la eternidad. Luego dice el versículo 4, Dios nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió, pero no a nosotros por nuestra linda cara, ni por nuestras obras, ni cosas parecidas. Nos escogió, ¿cómo dice aquí? En Cristo. Nos escogió en Cristo. Si tú estás en Cristo, no en una religión, si estás en Cristo y estás viviendo como de veras Él te ha dicho que viva, entonces tú tienes el privilegio de haber sido escogido por el Dios soberano en Cristo. Y dice, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora hay dos acciones aquí en esta frase última. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, por la ofrenda, por el sacrificio, por la muerte, por la sangre de Jesucristo, hemos sido limpiados, hemos sido reconciliados con Dios. Pero la segunda opción es que yo tengo que permanecer así delante de Dios, en santidad, todos los días, no de vez en cuando. Observen bien el texto que tiene las dos acciones allí. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Primera acción, Dios nos limpió con la sangre de Cristo cuando vinimos a Él arrepentidos y le hemos recibido como Salvador. Segunda acción, no nos limpió para que sucediera en un momento pasado, sino para que esa limpieza se esté santificando, creciendo, perfeccionando en la vida de nosotros. Por eso Pablo dice, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y continúa diciendo, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que nos concedió en su amado. Observen, todo absolutamente gira
en la persona de Jesucristo, en su amado. Y continúa el versículo 7, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Y otra vez el versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y otra vez esta frase también tiene dos acciones. Cuando somos salvados, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La gloria es para Dios. Ese acto de entregarnos es un acto que glorifica a Dios. Pero el vivir de aquí en adelante es que también nosotros seamos siempre gloria de Dios, en todo momento y en todo lugar. ¿Están cantando la palabra? ¿Están cantando la palabra? Muy bien. Como le dije, no hay tiempo para hacer un estudio minucioso, pero yo los estoy invitando que a partir de este martes, el próximo martes, vamos a estudiar toda esta palabra en una forma más detallada. Ahora los invito a entrar en Romanos capítulo 9 y vamos a ver allí algunos textos. Y no hay tiempo, como dije, para leer estos 4 capítulos, pero voy a usar a partes de estos capítulos hoy. Tenemos Romanos capítulo 9. Quiero que ustedes observen la experiencia de un varón de Dios que ama a su pueblo y que está convencido de la salvación en Cristo. Y dice así: digo la verdad en Cristo. Y todo esto gira alrededor de ¿quién? A ver, ¿alrededor de quién? Muy bien. No miento, dice el apóstol. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Cuando uno sabe quién es Dios, óyeme bien esto que te voy a decir. Cuando uno sabe y conoce por experiencia quién es Dios y conoce cuál es la condición del hombre sin Dios, a Pablo y a nosotros deberíamos producirnos lo que le produjo a Pablo, un inmenso dolor. Tan grande es su dolor por los que aún han rechazado a Jesucristo, que él dice: desearía ser anatema, desearía ser maldito, desearía estar separado de Cristo, si eso redundara en la salvación de mi gente, de mi pueblo. Lo que debería sentir como dolor cada creyente por su familia, cada creyente por sus amigos, por sus compañeros de estudio y de trabajo. Pero eso no lo podemos sentir hasta cuando tengamos una verdadera experiencia de quién es Dios y también de la condición en que estábamos y de dónde nos ha sacado Dios y hacia dónde nos ha traído y nos llevará por los siglos de los siglos.
cuando entendamos espiritualmente, cuando conozcamos que no somos una religión, cuando tengamos la convicción de ser lo que somos en Cristo, como hijos amados de Dios en Cristo Jesús, entonces nacerá ese dolor, esa experiencia de orar, de clamar, de interceder por la salvación de hombres y mujeres, comenzando por nuestra familia. Esa es la experiencia del apóstol. Continúa diciendo unas 7 u 8 cosas que Dios le concedió al pueblo de Israel. Veamos cuáles son. Dice, versículo 4, el pueblo de Israel, de ellos, es decir, del pueblo de Israel son, vayan enumerándola, son la adopción como hijos, la gloria de Dios, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. ¿Cuántas cosas hay ahí que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Las enumeraron? Ahora observen, les dio el privilegio de adorar a Dios. Eso de adorar a Dios es un privilegio que los seres humanos no merecemos, pero a Israel se le concedió. Versículo 5, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Mire esa declaración. De los israelitas, del pueblo de Israel, nació el Cristo, según la naturaleza humana, como hombre. Pero luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Jesucristo? Sobre todas las cosas. Ahora escúcheme bien, escúcheme bien. Esto fue una palabra, una experiencia que tuve a solas con Dios, de entender algo especial. Yo sé teológicamente, yo sé intelectualmente, yo sé históricamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo sé que Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo. Yo sé que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él, sin dejar de ser Dios, era hombre y actuó como hombre. Pero ahora Dios me ha hecho entender que Dios mismo estaba en Cristo, aquí en la tierra, tomando forma de hombre, estaba Dios en Cristo Jesús, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Cuán grande amor, como ese ninguno, Dios en su Hijo, aquí en la tierra. A ese Dios en Cristo, que es nuestro Creador y Dios sobre todas las cosas, el hombre, Israel, lo rechazó. A ese Dios en Cristo, que murió en la cruz por ti y por mí, mucha gente lo sigue rechazando por ignorancia y por incredulidad. A ese Dios que en persona estuvo aquí a través de su Hijo Jesucristo, ese Dios todavía entre los creyentes lo tenemos en poco. ¿No les parece que es tiempo ya para comenzar a tomar en serio la relación de Dios con nosotros, valorarlo como lo que es, aceptarlo como quien es y disfrutarlo como Él quiere que lo disfrutemos y vivir solo para Él? ¿No les parece? Dígame, ¿es cierto o no es cierto? Ahora escúchenme, ese Dios nos ha revelado su palabra, ese Dios nos ha revelado su voluntad, ese Dios nos ha dado su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para que tú y yo vivamos solo para Él en medio de un mundo de tinieblas, de pecado, de muerte y de dolor y de inseguridad. Allí tenemos que ser la verdadera luz, y la luz es Cristo a través de nosotros. Despojémonos, amados, de la religiosidad, de la flojera, de la pereza, de una vida mediocre, de una vida que no es ni dulce ni salada, una vida que no tiene un compromiso, una vida
que no está rendida a los pies de Jesucristo, una vida en donde Cristo no es el Señor, una vida en donde Cristo no reina, una vida en donde Jesucristo no toma la última palabra de nosotros. Y escúchame bien, no solo tenemos a Dios en Cristo, sino que Él nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de ese Dios soberano está en tu vida y está en la mía. Dios no nos está llamando a ser santurrones, Jesucristo no lo fue. Nunca se contaminó con el pecado ni con la gente con la que se asociaba. Él siempre fue la luz, Él siempre fue la santidad, y eso lo ha dado a ti y a mí por su Espíritu y por su palabra. Seguimos, y dice la Escritura: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Se está refiriendo a la actitud del pueblo de Israel, que rechazó al Señor. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de 1 año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Observen el versículo 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la escogencia divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora, hasta allí, permítame acá. Vamos a entrar ahora a un tema que tiene que ver con la justicia y la soberanía de Dios. Pero quiero advertir algo. Primero, en cuanto a la soberanía de Dios, Él es soberano y nadie más. En cuanto a la justicia de Dios, la justicia de Dios no tiene comparación con la justicia del ser humano aquí en la tierra. Que les quede claro eso. Número 1, la soberanía de Dios es absoluta. Él es absoluto. Él es soberano. Nadie tiene mayor conocimiento, mayor poder. Él es el único que tiene todo el poder. Y en cuanto a la justicia de Él no se compara con la justicia del hombre. Así que no hay medidas, no hay comparaciones. No podemos juzgar a Dios con nuestra justicia. Por eso dice el versículo 14. Oigan lo que dice: ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? Una enorme pregunta que hoy todo el mundo se hace. Aún los creyentes, cuando suceden las cosas que no queremos, nos atrevemos a decirle a Dios: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué permite que tantos niños mueran? ¿Por qué permite esto y lo otro? Dios nos ha dado su palabra para que la estudiemos y la conozcamos. Esta iglesia tiene un privilegio, la de estudiar libro por libro de la Biblia en forma ordenada, alfabética. Estuvimos últimamente en Éxodo y ahora estamos en Ezequiel. En el capítulo 7 de Ezequiel, cuando tú lees todo lo que Dios hizo contra el pueblo de Israel, tú te estás preguntando: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué lo hizo?
y te hace muchos interrogantes, pero cuando llegas al capítulo 8 tienes todas las respuestas. Lamentablemente, muchos de ustedes no están estudiando la palabra como debe ser, y los invito a que lo hagan, para que conozcamos el momento en el que Dios nos ha permitido vivir aquí en la tierra, para corresponderle a Él como Él quiere, con nuestra fe, humildad, obediencia o nuestra responsabilidad. Versículo 14 otra vez. ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dijo, le reveló. ¿Qué le reveló? Tendré clemencia, misericordia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Yo quisiera decirles que antes de juzgar a Dios por las cosas que Él hace que nosotros no entendemos, deberíamos estar todos los días adorándolo y dándole gracias, porque a nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha llamado con el evangelio suyo, de la gracia y del amor. Y cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos dentro de esa escogencia, ya estamos dentro de ese propósito eterno de Dios con nuestra vida. Eso es incomparable, no hay nada mejor para nosotros que ser hijos de Dios y tener la esperanza gloriosa de ir con Él por los siglos de los siglos. Y eso es lo que deberíamos estar llenando la mente cada día, con gratitud y con confianza, creciendo en la fe de lo que Dios ha hecho de nosotros, que ahora el evangelio llegó a nosotros. Piensen en ustedes cuántos millones de personas hay en el mundo y cuánta gente no tiene lo que tú y yo tenemos. Y eso por la gracia de Dios. ¿No les parece glorioso? Deberíamos estar cada día más agradecidos, cada día más pendientes de Dios, cada día más metidos con Él, cada día viviendo para Él. Porque Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y Él ha decidido tener misericordia de ti y ha decidido tener misericordia de mí. Dime si es o no un gran privilegio, una bendición grande, única, poderosa, que yo debo amar, que yo debo tener en cuenta, que yo debo vivirla, que toda mi vida debe ser consagrada a Él, porque Él en su soberanía decidió tener misericordia de mí. Y decidió tener misericordia de ti y llamarte al santo evangelio, a la salvación en Cristo Jesús. Es tiempo de vivir una vida diferente. Es tiempo de vivir la vida de Dios. Es tiempo de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, haciendo lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Versículo 16. Por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Cuántos son elegidos en Cristo Jesús? ¿Y dependió de qué? ¿De tu esfuerzo? ¿De tu fe? ¿De tu raza? ¿De tu dinero? ¿De tus capacidades intelectuales? ¿De los dones que tienes? ¿De tu personalidad? ¿De tu carácter? ¿De tus obras? ¿Dependió esa salvación de algo de eso? Dependió de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Dios mismo, en la persona de Jesús, vino por ti, y Él mismo vendrá por nosotros también, para llevarnos a estar con Él. Bendito sea Dios. Dele el aplauso, déselo. Muchos están tristes. Yo también he experimentado tristeza por la partida de Luis. Pero yo creo que esa tristeza, honestamente, tenemos que compartirla, tenemos que convertirla en alegría en Cristo Jesús. Porque nuestro hermano hoy está en mejor vida. Porque nuestro hermano hoy está mejor que nosotros en la presencia del Señor.
¿Cierto? Porque Él es fiel, porque Él lo escogió, porque Él lo llamó, porque Él tuvo misericordia de Luis. Dirán ustedes, no tuvo misericordia para salvarlo, para sanarlo, perdón. Pero más que la sanidad del cuerpo está la vida eterna que tiene ahora en Cristo Jesús. Continuamos con la palabra. En el versículo 17 dice, y aquí vemos otra vez la soberanía de Dios, porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Será Dios injusto en eso? ¿Qué problema tenemos en la mente, verdad? Que Dios tiene poder para endurecer al que quiere endurecer y para llamar al que quiera llamar y escoger al que quiera escoger. Versículo 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? Otra pregunta que no solamente es común entre nosotros y en el mundo, sino que fue ya desde el comienzo del Evangelio. Ahí está Pablo citándola. ¿Cuál es? Si Dios me escogió a mí, y si otra persona no ha sido escogida y no está en el Evangelio, ¿por qué culpamos a Dios? Si Dios es soberano para escoger a uno y rechazar a otro. Es la pregunta que se hace el apóstol. Veámosla, por favor, nuevamente. ¿Por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Por qué nos culpa si Él nos endurece o endurece a los que le rechazan? No a nosotros. ¿Quién puede oponerse a su voluntad? ¿Hay alguien aquí que puede hacerlo? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Captan el mensaje? ¿Están captando el mensaje? Dios es soberano. Él es el ideólogo. Él es el que sabe cuál es su voluntad. Y si Él toma medidas con una persona y medidas con otra, como Él quiere, porque Él es soberano, Él sabe. Y su justicia muestra que Dios tiene misericordia de todo. Dios ha querido la salvación de todos, dice la palabra. Pero Dios conoce el corazón de quienes lo rechazan. Y que no fue Dios que los rechazó, es que ellos rechazaron a Dios. Pero tú y yo tenemos la dicha de haber sido llamados. Y quiero invitarte a observar. No tenemos ningún derecho para cuestionar a la soberanía de Dios. No tenemos ningún derecho. No podemos hacer nada. Versículo 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, oigan, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo? ¿Quiénes son los que son objetos del castigo de Dios? No son los que nosotros creemos que son, son los que Dios conoce que son objetos de su castigo. Y Dios los ha soportado y aún sigue soportándolos con mucha paciencia, para que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de la verdad. Pero yo no puedo pensar nada más en los que todavía no están en el Evangelio,
Por ellos tengo que pensar y orar para predicarles, para que vengan a Cristo. Pero yo tengo que pensar en los que supuestamente ya estamos en el Evangelio. Porque hoy la iglesia está muy contaminada con el mundo. Porque hoy cada creyente vive su vida a su manera. Y su vida es más religiosa. La mayoría de los creyentes, no todos, la mayoría de los creyentes vive una vida religiosa sin compromiso con el Señor, sin santidad. Vienen cuando hay tiempo. Dios ocupa el último lugar. Las prioridades están en otras partes, pero Dios no tiene la prioridad de su mente ni de su corazón para muchos creyentes. Y lo que Dios está diciéndonos ahora es que por encima de todo, por muy bueno que sea, por muy necesario que sea el dinero y la responsabilidad del estudio, la responsabilidad del trabajo y todo lo que hay que cumplir, por encima de todo eso, Dios tiene la prioridad y Dios está primero y a Dios tenemos que estar primero. Versículo 23. Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia. Mire, nosotros que hemos sido objeto de su misericordia porque el Evangelio ha llegado, también nos está mostrando la soberanía de Él y que con su soberanía castiga al que tiene que castigar, rechaza al que tiene que rechazar, pero a nosotros que nos ha llamado con su misericordia nos tiene aquí. Y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Versículo 24 lo explica mejor. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Oigan eso, hemos sido llamados, los que estamos en el Evangelio, y estamos en la escogencia de Dios, para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Escúchame lo que te voy a decir. Todos los días, debemos tener una experiencia personal con Dios, que crezca, que aumente, todos los días, a pesar de cualquier circunstancia. Pero nosotros estamos llamados para ser edificados a la imagen de su Hijo Jesucristo. No esperemos cuando muramos o cuando el Señor venga. Es aquí, ahora, que tenemos que crecer diariamente en la presencia del Señor, diariamente en su amor, diariamente, más y más. Versículo 25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Esto para los gentiles, para nosotros. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cómo somos llamados? ¿Cómo somos llamados? ¿Vale la pena amarlo? ¿Vale la pena adorarlo? ¿Vale la pena servirle? ¿Vale la pena vivir cada día con una experiencia nueva en Él? Bueno, hay tantas otras cosas que decir de este pasaje, pero el tiempo se ha ido. Quiero que veamos al versículo 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de la ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaban mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en Él no será defraudado. Yo les he pedido que lean y deben leer este capítulo con más cuidado, y también el capítulo 10. Voy a saltar el capítulo 10, que es un llamamiento profundo a nosotros los redimidos para predicar el Evangelio. Y quiero irme rapidito al capítulo 11.
y sé que no tengo tiempo para abarcarlo todo, pero vamos a abarcar algunas cositas aquí. Por favor, capítulo 11. Dice: por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué fue qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, y ahí pueden leer y leer más. Pero yo quiero ahora que vayamos a estos versículos. 18 dice: sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas. Está hablando aquí de que Dios tomó la decisión de cortar las ramas del árbol original o de Israel para injertar otras ramas, y esas otras ramas somos nosotros, los gentiles. Tienen que leer el pasaje para que lo conozcan bien. Entonces ahora Dios nos está invitando por la palabra que nosotros no nos creamos mejores que los demás, y especialmente que su pueblo Israel. No nos creamos mejores que él. Versículo 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Está hablándole al pueblo de gentil. Pero si no te mantienes en bondad, tú también serás desgajado. ¿Quieren oír esa palabra? Escúchame. Si Dios tomó medidas contra su pueblo, el pueblo de Israel, recuerdan lo que leímos al principio, todo lo que Dios le proveyó a Israel, ¿verdad? Tener el privilegio de adorar a Dios, ser la nación de donde vino el Hijo de Dios, donde llegó Jesucristo, de donde nació. Si Dios cortó a ellos para injertarnos a nosotros, la Escritura dice que tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Por eso dijo Jesús: a los que creen tienen que permanecer fieles en mis enseñanzas, para que lleguen a ser mis verdaderos discípulos. Y cuando lleguen a ser mis verdaderos discípulos, conozcan la verdad. Y cuando conozcan la verdad, sean verdaderamente libres. No estamos aquí para cuestionar a Dios. Miren lo que dicen los últimos versículos del capítulo 11. Aquí hay mucha tela que cortar, y yo les estoy pidiendo a ustedes que lo lean. No tienen que leerlo de una. Léanlo como se los expliqué. Hoy, Efesios capítulo 1. Mañana, capítulo 9 de Romanos. Y así cada día, por 5 días, los 5 capítulos. Pero estudiándolo, analizándolo, dejando que el Espíritu Santo les hable, les bendiga. Las promesas allí son grandes. Quiero terminar entonces observando lo último del capítulo, y sin entrar en el 12, que es la razón por qué debemos vivir. Muestra por qué debemos vivir según el capítulo 12. De esa manera, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 28 del capítulo 11: con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios
para bien de ustedes. ¿Cómo les parece? Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Bendito sea Dios por Israel. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. ¡Aló! Somos objeto de la misericordia de Dios. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora. Versículo 31. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Y ahora concluye, versículo 33 hasta el 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mire cómo convoca en el capítulo 12. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios para nosotros? ¿Cuál ha sido la misericordia de Dios para nosotros? Aún cortando las ramas de su propio pueblo para injertarnos a nosotros. Por esas misericordias, ¿qué nos invita a hacer? Capítulo 12. ¿A cuánto les ha hablado Dios hoy? ¿A cuánto les ha hablado Dios? Cónganse de pies, por favor. Yo soy consciente que no hemos profundizado, que no ha habido todo el tiempo, que he corrido. Por eso los estoy invitando a venir los martes. Este martes para estar con Nubia aquí, escucharle. Y el otro martes voy a entrar en los detalles de este estudio. ¿Dios tiene misericordia de quién? Díganmelo en voz alta. ¿Dios tiene misericordia de quién? Del que Él quiere tener misericordia. ¿Cómo sé que Dios tiene misericordia de mí y de ti? Porque si Dios no hubiera tenido misericordia de mí y de ti, el Evangelio jamás hubiera llegado a tu vida. Pero además, aun cuando el Evangelio llegó a tu vida, también llegó el Espíritu Santo para convencerte de pecado, de justicia y de juicio, para que tú pudieras recibir a Cristo. Y ahora que has recibido a Cristo y que ya eres un hijo y una hija de Dios, escúchame, ya no es para seguir viviendo para ti. Yo he vivido para mí muchísimos años. Ustedes también lo han hecho, pero ya Dios nos está llamando a cuentas. Quiero que vivan para mí. Y para poder vivir para Él, necesitamos depender 100% de su Espíritu que ha venido a mi vida y a la tuya para guiarnos a toda la verdad. Necesitamos orar. Es en el secreto con Dios donde vamos a tener el entendimiento, la revelación, el espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Va a estar en el tiempo de oración a solas. Toda esta palabra
que les he estado predicando últimamente, Dios me la ha dado en el secreto, a solas con Él, de rodillas allí en su presencia. Dios ha tratado dándome la palabra para mi propia vida y la cual tengo para compartir con ustedes. Pero Dios no solamente quiere darme palabra a mí, quiere darte palabra a ti, quiere darte luz a ti, quiere darte guía a ti, quiere revelar su corazón a ti, quiere mostrarse a ti, quiere que tú crezcas en Él, quiere que tú lo ames, que tú lo conozcas. Por eso tienes que invertir tiempo para depender del Espíritu Santo y para orar a solas. Pero también es con una actitud de humildad, de fe y de obediencia. Porque cuando hay una actitud de humildad, se cree de todo corazón, no se cuestiona a Dios, se acepta la justicia de Dios y se obedece la palabra de Dios. Pero hay que permanecer en Él todos los días. Hay que crecer en el Señor, porque la palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa buena obra que está comenzada no ha sido terminada. Él quiere terminarla, pero Él la va a terminar cuando nosotros estemos dispuestos a que Él lo haga en nuestras vidas. No basta simplemente nacer de nuevo, no basta haber sido bautizado, no basta ser ministro del Señor ni un servidor del Señor. Lo más importante es estar creciendo en el conocimiento de Él. Lo más importante es crecer en la experiencia personal con Él. Lo más importante es conocerlo a Él, porque Él está dispuesto a revelarse cada día más al corazón que esté dispuesto a conocerlo. Oremos todos, dándole gracias al Señor. Todos. Padre, te damos gracias. Yo quiero darte gracias, porque yo sé que en este momento hubiéramos tenido aquí a tu hija para darnos la palabra, pero tú quisiste darla como tú has querido darla hoy. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Señor Dios Padre, gracias. Reconozco que tú eres soberano, que no tengo autoridad para cuestionar absolutamente nada de lo que tú haces, pero tengo que reconocer que tú me has escogido en Cristo, a mí y a todos los que estamos en Él, pero nos has escogido para venir por nosotros. Y mientras estamos aquí, tú quieres que crezcamos en ti, pero que también estemos dispuestos a hacer la obra tuya, a hacer lo que tú nos mandas a hacer. Y todos nosotros hemos pecado contra ti, de una u otra manera te hemos ofendido, pero ahora ha llegado el momento, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, porque has querido tener misericordia de nosotros. Y por eso cumples tu palabra cuando nos has dicho: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Oh Señor Dios, este es el momento en el que te pido que tu Espíritu Santo siga tratando conmigo, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con cada uno de los creyentes de esta iglesia, Señor. Cada uno, Señor, cada hombre y cada mujer esté siendo tratado por ti, pero que haya una responsabilidad, que nosotros asumamos la responsabilidad de estar en el secreto tuyo, que nosotros asumamos la responsabilidad de ser humildes, de aprender la humildad, de creer tu palabra, de depender de tu Espíritu Santo y de estar dispuestos a estar a solas contigo, Señor. Te lo imploro en el nombre santo del Señor Jesús. Amén. ¿Puedes darle un abrazo a la persona que tienes a tu lado?